Para que nuestro deseo se manifieste, es importante aprender a sembrar nuestro deseo como un jardinero siembra una plantita. Quédate hasta el final del video para que entiendas a qué me refiero con esto, pero antes no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir toda esta información poderosísima que estoy compartiendo contigo y que te va a ayudar a reprogramar tu mente y aprender a usar la ley de la atracción a tu favor para atraer lo que deseas. Hola mis queridos manifestadores conscientes, soy Marianela Jara, coach, conferencista, mentora, especialista en reprogramación de la mente y ley de la atracción y creadora del curso Transforma tu vida con ley de la atracción que te enseña la forma más simple y práctica cómo usar esta poderosa ley y reprogramar tu mente para atraer lo que deseas y que ya está cambiando la vida de muchísimas personas. ¿Quieres ser una de esas personas? Te dejo acá abajo el enlace para que solicites información y te vuelvas uno de los alumnos de mi curso o de mis mentorías o programas personalizados. Y hablando de estos temas de manifestación, hay algunos puntos que a veces se escapan o se meten solapadamente sin que uno sea consciente de cómo realmente debe llevarse a cabo el proceso de manifestación, ¿no? Dentro del proceso de manifestación hay diversos aspectos, ¿no? Y el primero parte por el pedir tu deseo. El pedir tu deseo es algo que se da de cierta manera, de determinada manera, que hay una forma, digamos, pues no vamos a llamar correcto o incorrecto porque las cosas son muy relativas, pero sí una forma que te alinea más a tu deseo que en lugar de desalinearte a la manifestación de tu deseo, ¿no? Y que la mayoría de repente no conoce el todo, de hecho voy a hacer un video específico de eso, pero lo que quiero que entiendas en esta primera parte es que el primer paso es pedir el deseo, ¿sí? Yo me conecto y pido lo que deseo. Ahora, una vez que yo he pedido el deseo, ahí viene el entrampamiento de las personas. ¿Por qué el entrampamiento? Porque no actúan como realmente se actuaría si es que tú ya asumes que tu deseo es una realidad. ¿Sí? Tú pides y debes ya asumir que tu deseo es una realidad. Primer gran error, ¿no? La mayoría de personas no asume que su deseo es una realidad. Sin embargo, cuando ya las personas creen que han asumido, están a veces cometiendo otro error y es no vivir realmente como si hubieran asumido que su deseo fuera una realidad. Entonces, hoy quiero usar una metáfora que creo que puede clarificarles más de qué se trata este hecho de vivir como ya haber asumido que mi deseo es una realidad. Y para eso voy a usar la metáfora de un jardinero o una persona que siembra una planta. ¿Sí? Esta planta va a ser como el deseo, lo que tú quieres. Vamos a usar este ejemplo. Bueno, esta es una planta acuática, pero asumamos que es una planta que está en tierra, ¿sí? Entonces, este es mi deseo, yo sembré mi deseo. ¿Cómo es que actúa el jardinero a partir de haber sembrado su deseo? El jardinero va constantemente, cada cierto tiempito, visita la plantita, le echa agüita, mueve la tierrita, le hablará incluso bonito, qué lindo que vas en tu proceso de crecimiento y se va a hacer sus cosas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con las personas cuando siembran un deseo? No viven realmente desde ese proceso que está viviendo el jardinero, que es un proceso en el que él ya da por hecho que la planta va a crecer y va a crecer bien mientras haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y lo que tenga que hacer es dedicarse a su vida sin estar el resto del tiempo preocupado porque la planta crezca o no crezca y cuando le toque actuar con relación a la planta, actuar con relación a la planta. Pero la mayoría no actúa así. La mayoría, ¿qué hacen? Sembró el deseo, ¡pum! Sembré el deseo. Luego de sembrar el deseo, comienza a pensar en otros momentos en cómo estará mi deseo, si se dará, no se dará, cómo se dará, cuándo se dará, por qué no se da, por qué no veo señales. Voy a hacer un montón de actividades para que se dé mi deseo, que se dé, 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 que se dé. Pero no lo hace desde esa sensación de mi deseo ya es una realidad. Porque si en realidad estuvieras en esa sensación de mi deseo ya es una realidad, no estarías pensando en hacer cosas para que se dé tu deseo, porque asumes que tu deseo ya está en ese proceso de materialización y que te tocará actuar de forma alineada o sincronizada con aquellas ideas, con aquellas situaciones que vayan surgiendo.
Hay un video que yo he hecho de que la manifestación no necesariamente es la materialización, entonces te recomiendo que vayas a verlo, porque ahí te explico cómo el proceso de accionar, porque nos toca accionar de alguna manera para que el deseo se haga, porque el jardinero va, riega la plantita, le habla, le echa tierrita, le mueve lo que necesite, ¿no? Este proceso requiere nuestro accionar, pero no desde una conciencia de que el deseo no es una realidad, ni desde una conciencia de necesito, tengo, debo y esto tiene que ser así. Pero la mayoría, ¿qué pasa? Está parado en la necesidad, el miedo, la duda, la frustración. No tiene ese desapego que tiene el jardinero de ir y sembrar la planta y bueno, ya la planta va a crecer, ya la planta ya está en eso. Y yo solo voy y muevo y le echo agüita y la veo y ya. Y yo me voy a mi casa como jardinero y no estoy pensando, ¿será que la planta crecerá? ¿Será que la planta será? ¿Será que le metí mucha agua? ¿Será que le falta? Y si le pongo abono, ¿será? O sea, de hecho podría pensar en eso, ¿no? Si tuviera algunos cultivos, quizás este abono le haga bien, pero no desde esa situación o sensación de dudo, de no estoy seguro, de qué más tengo que hacer, qué más, para que ya salga, ya surja, ya se dé, ¿no? Cuando estamos metidos en esa desesperación, porque es una suerte de desesperación impulsada por una necesidad, impulsada por un miedo a que no se dé, que es lo que está en realidad en el trasfondo. Cuando estamos haciendo eso, no estamos actuando como un jardinero, no estamos sembrando el deseo como un jardinero, porque el jardinero no se preocupa, no se preocupa. No hablemos a niveles industriales, que son cosas diferentes, que las personas tienen que medir, si tiene o no tiene el abono. No, yo no me quiero meter ahorita a eso. Quiero usar este ejemplo simple como una metáfora para que entiendas cuál es el ánimo con el que el jardinero siembra esa planta, cuál es el ánimo con el que nosotros deberíamos sembrar un deseo, ese ánimo de ese nivel de conciencia de que ya es. ¿Y qué sería, por ejemplo, no? Las visitas a la plantita o el regar tu deseo. Sería solamente esos momentos en los que tú de repente paras y comienzas a pensar en el deseo y a disfrutar de la existencia del deseo, de que ya es una realidad, a emocionarte, a vivir desde el deseo. O comienzas a actuar en consecuencia con el deseo. Porque si no actúas en consecuencia con el deseo, estás actuando de forma contraria, ¿no? ¿Y qué es actuar en consecuencia con el deseo? Para el caso del jardinero es ir y echarle abono y regar y hacer lo que tienes que hacer porque tu deseo ya está en proceso. Para tu caso dependerá mucho de cada uno de los deseos que tengas. Sí, dentro de tu cabeza, por ejemplo, conseguir un trabajo, ¿sí? Implica ir a ciertas entrevistas de trabajo o postularte a algunos trabajos, pues eso será. Yo les conté hace tiempo un ejemplo de cómo había conseguido manifestar mis entradas a Machu Picchu que no había de forma increíble porque se habían agotado y simplemente aparecieron en la web unas cuantas y las compré y ya. Pero ¿por qué fui? Porque yo estaba, o sea, porque entré a la web, porque no tenía por qué entrar, porque yo estaba pensando en Machu Picchu y en que iba a visitar Machu Picchu y no me importaba si en el 3D no era posible porque se habían agotado entradas, simplemente estaba disfrutando de eso en mi mente y un impulso mío, un impulso, sí, que fue una acción inspirada, me dijo, entra y mira la web. Y entré y miré la web a casi medianoche y me encontré con entradas que se agotaron al ratito que yo compré, se agotaron de nuevo. Entonces, es ese permitirte estar en un estado emocional donde puedas recibir la información del universo, de cuál es el siguiente paso, de cuáles son las acciones, ¿no? Pero tenlo claro porque si yo, por ejemplo, hubiera dicho, no, ya no, ya bueno, no hay entradas a Machu Picchu, yo primero no hubiera entrado jamás, no hubiera ido, al pueblo que fui al día siguiente a Ollantaytambo para ver cómo era el traslado, no hubiera hecho acciones que implicaban que mi deseo ya estaba en marcha. Entonces, date cuenta si de repente tú, en lugar de estar haciendo acciones que impliquen que tu deseo esté en marcha, estás tomando acciones que impliquen lo contrario. Y en lugar de estar sembrando tu deseo como un jardinero, estás echándole un montón de tierra y un montón de agua que va a terminar hundiendo a tu plantita y que no crezca. Tu plantita es tu deseo, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes de cómo estás sembrando ese deseo, de si te estás conectando ese deseo desde la conciencia de su ya existencia, de si
cuando piensas en el deseo, porque este es un punto muy, muy delgado, ¿no? Una línea muy delgada entre las personas que dicen, pero bueno, ¿lo suelto o cojo mi deseo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer, no? Es soltar, pero soltar la necesidad. Simplemente lo coges en el momento que sientas que tengas que cogerlo y disfrutas de ese proceso. Disfrutas simplemente porque te gusta, simplemente porque lo das por hecho, simplemente porque recordarlo es tan bueno como cuando alguna vez te enamoraste y estuviste recordando el maravilloso primer beso que se dieron, qué sé yo, de esa forma, ¿me entiendes? Es lo suelto porque no lo necesito, porque ya está, pero al mismo tiempo puedo recordarlo porque me gusta recordarlo, porque me deleito, pero no lo recuerdo porque, ay, me voy a poner una alarma para recordar esto, porque eso ya es en cierta medida forzado, ¿no? Podrías hacerlo para habituarte, pero cada caso es muy particular porque depende mucho de la resistencia que tengas al deseo. Pero si tú aprendes a entender que tu deseo debe ser tratado como el jardinero cuando siembra su plantita o su florcita, con ese desapego, con esa acción inspirada, con esa atención, con ese hacer lo que te toca hacer para que tu deseo se ponga en marcha, entonces el deseo inevitablemente se pone en marcha y llega a ti. Lo he visto muchas veces en mi propia experiencia, en la de mis clientes, en la de muchas personas. Así que toma esto en consideración, pregúntate si realmente estás sembrando tu deseo como un jardinero o no y ponte manos a la obra para que tu deseo pueda materializarse más fácil, de forma más agradable y en el menor tiempo posible. Espero que esto te haya servido un montón. Déjame acá abajo tus comentarios, si lo conocías, no lo conocías, y qué opinas de esta técnica, aplícala, descubre qué se siente, porque más que una técnica es un proceso que uno debe vivir, ¿no? Descubre qué se siente y cuéntame qué vas manifestando. Y ya sabes que si quieres, pues, avanzar de una forma más efectiva y rápida, pues el curso Transforma tu vida con Ley de la Atracción, la mentoría grupal Despierta tu poder creador o los programas personalizados pueden ayudarte con esto. Tienes acá abajo el enlace para solicitar información. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.